Cada año en Venezuela, miles de aventureros se lanzan a explorar montañas, senderos y cumbres. La seguridad en cada paseo marcará un triunfo seguro. En este capítulo llamado Montañas Seguras, Acciones Responsables, nos adentraremos en el fascinante mundo de las actividades de montaña, donde la belleza de la naturaleza se debe siempre encontrar con la necesidad de la prevención y la planificación. Experiencias y sugerencias que estamos seguros serán de gran utilidad para cada participante. Este programa es presentado por Worldwide Security Option, caminando hacia el futuro de la seguridad. Somos Megadata, conexión dedicada a ti. MHR Consultores, formación y capacitación en seguridad integral. Extintores Balca, tu seguridad es nuestra prioridad. Bienvenidos, capítulo 2. Sí, señor Jesús Rúa, es el segundo capítulo de La Fuerza del Saber. Vamos con un tema bien interesante hoy, que son las lesiones limitantes de la marcha. Así lo llaman muchas personas que están en el gremio. Y hoy nada más y nada menos que me acompaña Otman Monasterio, que además esos hermanos que le regala la vida a uno, es una persona con una experiencia espectacular. Muchas cosas he aprendido de Otman y bueno, tenemos un buen feeling. Por eso queremos discutir entre ambos esas recomendaciones que queremos darle a ustedes que están quizás empezando con el tema del senderismo, del montañismo. Vamos a conquistar una cumbre. Otras personas que tienen tiempo, pero quizás requieren de cierta actualización, porque todo hay que actualizarlo, Otman. Así es, gracias Jacobo, gracias por la invitación y bueno, toda tu audiencia que nos acompaña, un público bien importante que nos ve semana a semana. Esta es una ventana para el conocimiento que es la base fundamental de cualquier actividad. Es importante el trabajo que se viene haciendo divulgando la información, porque muchas veces no se tiene el conocimiento y eso es lo que da pie a los accidentes, a las lesiones, a los problemas. ¿Cuánto tiempo tienes tú en las montañas y en los montes, en una y otras cosas, pues, entre incendios forestales, campamentos? Son 40 años de vida y prácticamente nací ahí. Sí, evidentemente. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, es una actividad heredada. Y hace 30 años, ¿cuántos senderistas veías tú en el Cerro Hotel Maracay, que era una de tus zonas? Definitivamente es una actividad que ha ido en aumento en los últimos años, se ha puesto muy de moda. Anteriormente no era tan común. Cuando yo estaba muchacho, era una actividad que era bastante limitada y no había mucha organización. Hoy en día ha ido cambiando mucho, vemos grupos organizados, gente que se reúne y se ha ido divulgando mucho la actividad. Sin embargo, seguimos encontrando el desconocimiento como la principal causa de accidentes, de lesiones, de problemas, tal como lo conversábamos en el capítulo pasado con el golpe de calor, que es un tema que tal vez hasta lo hemos vivido y no sabíamos que existía y se vincula mucho con lo que estamos conversando el día de hoy. Bueno, por eso queremos invitar digitalmente Jesús Rúa. Gracias por siempre estar ahí con nosotros. Ya tenemos a Dismelio Navas. Y queremos preguntarte, a Dismelio, puntualmente, ¿cuál es tu apreciación con el tema de la actividad, de la cantidad de personas? ¿Cómo ves tú la actividad de hoy y la actividad de hace, por decirte algo, hace 15 años? Adelante. Saludos, Jacobo. Espero estés muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Saludos a tu audiencia. Bueno, mira, mi apreciación en años anteriores en relación a las actividades que se realizan en montaña son muchas, ¿no? Sin embargo, vamos a tomar una que es la referencia. La referencia es que el incremento de las personas que visitan estos espacios naturales obviamente es notorio. Y lamentablemente hay personas que realizan senderismo o montañismo sin tener conocimiento previo, ni formación previa, ni entrenamiento previo, y esto los vuelve más vulnerables en cada uno de estos espacios. Gracias, señor Adismelio Navas. Gracias por... Ahí lo tenemos, ¿no? Lo vamos a mantener ahí en sintonía. Bueno, Otman, fíjate que nos está diciendo lo que tú bien me decías, ¿no? Yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú esa participación? O sea, ¿por qué antes había menos personas que ahorita? Te estoy hablando hace 15 años, 20 años, inclusive 30 años. Ahorita puedes ver 50 personas en un camino y antes en ese mismo camino habían quizás 10, 20. Sí, efectivamente es un tema de la actualidad. Tal vez hace unas 3, 4 décadas atrás no había tanta conciencia en torno a la importancia de la actividad física y el entorno natural como elemento para el desenvolvimiento de la ciudadanía en esas actividades físicas.
Y evidentemente ha habido un incremento considerable, tal como lo mencionaba nuestro invitado, la importancia de estos preparativos que debemos tener para el desarrollo de actividades en montaña es fundamental, porque las lesiones son más comunes de lo que nos imaginamos. Es muy fácil simplemente por un resbalón sufrir una luxación, un esguince, una fractura, desviarse del camino, extraviarse. Son muchas de las condiciones a las que estamos expuestos y, como te mencionaba, hoy en día tenemos un alto índice de personas que se aventuran a esta actividad por moda y lo hacen sin la preparación correspondiente y el conocimiento adecuado. Antes había también bastantes novedades, solo que antes no habían celulares, ¿no? Y entonces no habían las fotos, toma el video, ponlo por tal redes sociales. Pero nosotros participamos en muchas operaciones, sí, de personas extraviadas. Es un tema que me gustaría tocarlo en una de las secciones de hoy, con el tema de la cartografía, puntualmente el requerimiento de conocer cartografía básica, porque es muy importante, norte, sur, este, oeste, la salida del sol, el azimú, el retroazimú, son cosas elementales que son fundamentales para determinar una buena búsqueda, pues, y avisar. ¿Cuántas personas, de 10 personas, que tú rescataste en tu actividad de esa década anterior, hace 2, 3 décadas, que era bastante frecuente? Lo que pasa es que, bueno, no tenemos reportes digitales. Creo que ni en el Facebook se colgaban muchas informaciones. Pero digamos que de 100% de los casos atendidos de lesiones, tenían en la mayoría de los casos qué tipo de relación, qué tipo de lesiones. Eran desmayados, eran quizás golpes de calor, eran fracturas. Yo no atendí muchas fracturas, atendí muchas luxaciones, pero fracturas eran relativamente pocas, un poquito más delicado en el empaquetamiento y traslado. Sí, definitivamente a nivel de lesiones musculoesqueléticas, las luxaciones, los esguinces son los más típicos, los más comunes, sobre todo por lo irregular del terreno. Normalmente existen rutas que ya están establecidas y las personas las siguen, pero algunas veces toman caminos que no son los tradicionales y que son un poco más escarpados. Esos terrenos escarpados son de alto riesgo. El desconocimiento lleva a que las personas ingresen a áreas que son de difícil acceso y tienden a sufrir este tipo de lesiones. Definitivamente el golpe de calor es una de las fuentes más comunes también de lesiones, solamente que no tenemos el índice concreto de afectación. Pero una caída es una de las cosas más riesgosas. Entonces, siempre podemos encontrar hemorragia, fracturas en bajo índice, pero las lesiones musculoesqueléticas son las más frecuentes. Sí. Adimelio Nava, dinos por favor tu apreciación en cuanto a lo que es el tema de las lesiones. Tu porcentaje, tu óptica, cómo ves las lesiones en las actividades de senderismo y montañismo y las conquistas de cumbre, porque hay personas que simplemente practican OCR o practican simplemente actividades en la ciudad, pero dicen, bueno, vamos a conquistar tal cumbre y vamos a hacer tal cosa. Entonces, también a ellos va estos mensajes que estamos dando. Adelante, Nava. Bueno, las posibilidades de lesiones y patologías que se pueden desarrollar en montañas son múltiples. Sin embargo, vamos a tomar como referencia a las que son motoras, ¿no? Se pueden clasificar lesiones que se pueden apreciar en montaña, o que por lo menos yo lo he apreciado en estos años como rescatista, como lesiones osteoarticulares y musculoesqueléticas. ¿Qué quiere decir esto? Esguinces, luxaciones, fracturas y golpes, desgarres musculares, entre otros. Esas son las lesiones más visibles en el área de la montaña. Probabilidad, muchas son. Recuerden, caminan en terreno irregular. Recuerden, bajan pendientes bastante pronunciadas, quizás la distribución de las cargas en los bolsos no son las adecuadas, pierden el equilibrio y esto ocasiona que la persona tenga lesiones de este tipo, además de las heridas y otras patologías que se puede desencadenar. Gracias, Nava. Bueno, fíjate que, lo del peso del morral, a mí me enseñaron hace años, ahorita en el 80 y pico, que era máximo el 20% del peso corporal lo que uno debería cargar. Eso va a variar, porque eso no es una receta de cocina, pero mucha gente se pone. Yo compré un morral de 95 litros y lo vendí, y me compré uno más pequeño, porque si el morral es de 200 litros, le pones 200 litros de capacidad de carga. Entonces llevas cosas que no necesitas y te dan más peso y más lesiones. El entrenamiento previo a una montaña, Otman, caminar antes de ir. No, pero es que yo toda la vida he ido a la montaña, pero tienes 5 años que no vas. ¿Cómo ves tú ese aspecto desde el punto de vista de que mucha gente no lo ve, que tienes que reentrenar para poder hacer un sendero? Sí, definitivamente. Cualquier actividad física requiere algo que se llama acondicionamiento neuromuscular. El acondicionamiento neuromuscular es ese proceso o etapa previa a cualquier actividad física que vaya a generar más de 20 minutos de movimiento o articulación.
¿Por qué es importante? Porque sin ese acondicionamiento previo estamos expuestos a sufrir cualquier tipo de lesión. Y me refiero no solamente al senderismo, sino a cualquier actividad cotidiana. Te puede suceder hasta en la misma ciudad, sin necesidad de estar en la montaña. Entonces es importante el tema preparación, antes de comenzar el senderismo, preparar cuál es la ruta que voy a tomar, cuáles son las personas que me van a acompañar, voy a ir solo, debo ir acompañado, le dejo saber a alguien a dónde voy, pero si es un recorrido largo y decido llevar una mochila, un morral, un bolso, saber cómo voy a distribuir, qué necesito en mi recorrido. Todo lo que llevo lo voy a necesitar realmente. Sí, porque hay una diferencia, porque el senderista normalmente no lleva muchas cosas, prácticamente no lleva nada, pero el montañista sí lo lleva, si va a hacer excursión o algo, ¿no? Entonces, pero yo pudiera, entonces, en tu opinión, Osman, que quisiera que compartamos este tema, yo puedo decir, mira, voy a organizar una excursión, vamos a la montaña, y son más o menos 6 horas de camino, pero hay que ver también la pendiente, hay que ver también las condiciones, porque hay una responsabilidad también de los líderes, por supuesto, de los que están organizando. Pero lo que quiero decir, que cualquier persona debería autoevaluarse para poder aceptar una actividad que definitivamente es una hermosura, es estar en un plano espiritual, en un plano energético, bien bonito, pero que sí, porque muchos compañeros nuestros también han resultado lesionados por un tema de momento, que en ese momento tenía gripe un poquitico, su rendimiento es menor, la velocidad de desplazamiento de un grupo en una montaña. Siempre debe cualquier grupo que se desplace en montaña movilizarse a la velocidad de la capacidad del más lento del equipo. ¿Okay? No podemos forzar a la persona que esté en menores condiciones a movilizarse a la velocidad del que está en mejores condiciones, porque vamos a sobrecargar a esa persona y ahí nos exponemos a las lesiones. Es así, tampoco irlo empujando, apúrate, porque la velocidad en una montaña es más o menos de 1 a 2.5 kilómetros por hora. Va a depender de la inclinación, si es ascenso, descenso, la carga, si llevas un lesionado, si estás en búsqueda. La operación de búsqueda en rescate tiene otro tratamiento. El rescatista camina lento y en extremo silencio para poder escuchar lo que estamos buscando. Se debe informar que estoy buscando. Pero bueno, retomamos el tema de la distribución. Una lesión, ¿cuál sería en el tema de las lesiones? Pues digamos que una fractura abierta, por ejemplo, que puede ser bien peligrosa por el tema de la hemorragia. Una hemorragia profusa puede matar en apenas 4 minutos a una persona. Tenemos que saber el uso del torniquete. Si eres montañista y eres senderista, excursionista en general, tienes que saber el uso del torniquete. Entrénate con el que tú quieras, pero tiene que ser un profesional que te enseñe a utilizar adecuadamente un torniquete, porque si lo usas inadecuadamente no tiene la función correcta, y es parte hoy por hoy del equipo. Linterna, instrumento de corte, torniquete, ¿correcto? Correcto, exactamente. El tema de las hemorragias es fundamental su conocimiento, porque el sangrado debe detenerse de manera inmediata y en especial atención si estamos en una zona de montaña, entender que la asistencia médica más cercana no está disponible de manera inmediata. Entonces vamos a necesitar dar los primeros auxilios, las primeras atenciones en el sitio y trasladar de forma segura. Es fundamental el control de la hemorragia y el empaquetamiento de la víctima para que pueda ser trasladada de manera segura a un centro asistencial. Teniendo en cuenta todo esto, yo diría que lo primordial sería la preparación. Definitivamente todo parte de allí. Nunca debemos exponernos a asumir una ruta, bien sea a nivel de senderismo o de montañismo, si no estamos seguros de que por lo menos haya alguien que conozca la zona y alguien que en confianza nos diga cuál es el nivel de intensidad que nos estamos exponiendo. Yo recuerdo un caso muy particular al que me tocó atender en Aragua, donde la persona siempre me decía, era un muchacho y me decía, es que mi amigo me decía que era cerca, es fácil, es cerca, es fácil. Mi capacidad no es la misma que la tuya, entonces para ti puede ser sencillo, para mí puede ser complicado, y hay que tener en cuenta la importancia del conocimiento, la preparación y formarse para cualquier emergencia que se pueda suscitar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí estamos en Worldwide Security Option, que nos está apoyando desde siempre. Hemos hecho bastante trabajo de investigación antes de estar aquí en sus espacios, y nos ha apoyado muchísimo con trabajo en varios países. Con informaciones actuales, con bastantes vivencias. Y lo que queremos es entregárselas a ustedes, porque el conocimiento salva vidas si lo mantienes actualizado y fresco. Quisiera hablar Jesús Rúa, hablar con Adismelio Navas con respecto a su participación en relación al tema de las lesiones limitantes de la marcha en la montaña. Navas, adelante.
teniendo en consideración que las lesiones osteoarticulares como las fracturas pueden ocasionar y dejar algún tipo de lesiones bastante graves en los tejidos circundantes, como son a nivel muscular y también a nivel arterial o venoso. Esto puede ocasionar una hemorragia que a su vez pudiese ocasionar un shock hipovolémico en la persona que sufre este tipo de lesiones. Patologías pueden haber muchas. Ahorita tenemos el golpe de calor, también podemos tener descompensaciones por hipertensión arterial o hipotensión arterial, podemos tener hipoglicemias, paros cardíacos, entre otros. Gracias, Adimelio Nava, siempre activo ahí. Estuvimos reunidos digitalmente temprano hoy, cerramos algunas cosas. Othman, el torniquete es una herramienta que está muy discutida en el gremio de seguridad, porque hay personas que saben mucho, pero no están actualizados. Entonces, hay personas que no saben mucho, pero están en ese proceso de aprendiendo ahorita con nuevas tecnologías, avances, actualizaciones en general, pues. El torniquete, en el caso de mordida de serpiente, no se debe utilizar, pero en la montaña es importante. ¿Qué pasa si yo le pongo a una persona un alambre porque no conseguí el torniquete? Por poner un solo ejemplo. Fíjate, el tema del torniquete es muy discutido, pero definitivamente tiene su efectividad y su eficacia comprobada, al punto de que hoy en día existen dispositivos diseñados específicamente para aplicar esta función. El principio compresivo existe y está comprobado. Yo creo que una de las medicinas de emergencia más profundas que existe es la de combate, y no hay un ejército en el mundo donde no entrenen a su personal para la aplicación del torniquete, porque es un recurso que es sumamente efectivo. Pero ¿qué me dice Fede tú? Sí, pero es que eso es en zonas inhóspitas, lejanas, y en una montaña, ¿cuánto te tardas en llegar abajo a pie de cerro? Que precisamente el tema es que la hemorragia es una de las lesiones que son más comunes y a la vez son más letales a la hora de atender a un paciente, a una víctima. Pero, como mencionaba anteriormente, ¿dónde se encuentra la asistencia más cercana? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en trasladar a esa persona que se encuentra en el Cerro del Café y la voy a llevar a pie de cerro donde me está esperando una ambulancia? El tiempo de traslado va a ser ¿cuánto? 1 hora, 2 horas. En ese lapso de tiempo la persona no solamente se descompensa, sino que pierde toda la capacidad de sobrevivir. Entonces, el tema del parado de la hemorragia es fundamental. No solamente con un vendaje compresivo, aplicar presión sobre la herida, sino que el torniquete es una herramienta que tiene una función vital definitivamente. La sustancia hemostática, etcétera. ¿Qué debo saber yo si yo frecuento la montaña porque soy montañista o senderista o excursionista o hago, bueno, actividades? Soy mochilero, pues. El mochilero, me preguntaron, ¿cómo es mochilero? Bueno, mochilero es la persona que se va en un grupo y se va pidiendo colas a Guárico. Con una mochila a la espalda. Con una mochila, pues un poquito de aventura. Pero la actividad es en montaña, que es una zona no inhóspita, pero es lejana, porque voy de manera pedestre. ¿Qué debo saber yo? ¿Cuál sería mi pensum de materia? Yo diría que lo primero y más fundamental son los primeros auxilios, las primeras atenciones, lo básico para atender a un lesionado. Lo segundo sería el poder tener el conocimiento fundamental para ubicarme, la cartografía, que yo pueda entender dónde queda el norte, dónde queda el sur, cómo puedo identificar una posible ruta si me llego a extraviar y poder orientarme. Okay. Sí, porque tenemos un tema de la cobertura. Entonces, si yo llego a tener, la gente confía mucho en el teléfono y resulta que en la montaña, por ejemplo, la radiocomunicación es más efectiva que la comunicación vía celular por un tema de cobertura, porque no es rentable para ninguna empresa de celular poner una repetidora en medio del cerro, en el Paso de los Españoles, en el Henri Pittier, porque su uso pues es mínimo. Entonces no podemos confiar, eso me parece como que no una materia, pero debemos tener claro de que no podemos confiar en la telefonía celular para actividades de montaña o al aire libre en general. Entonces tenemos auxilios médicos de emergencia o atención prehospitalaria de manera básica. Tenemos un tema de cartografía básica, muy importante. Pudiera ser el tema de radiocomunicaciones. Nosotros acabamos de culminar una actividad, la primera fase, con más de 30 líderes de senderistas del estado Carabobo a través de San Diego. Lo hicimos en los espacios de la alcaldía, en varios espacios que nos prestaron y bueno, con el gran apoyo, entre otras personas, de Julio Medina, que nos ayudó mucho allí con la constancia y las organizaciones, esos detalles finos. Ahí vimos eso, auxilios médicos. Adimelio Navas participó bastante con la parte de las lesiones limitantes de la marcha, que son bien importantes. El empaquetamiento de lesionados
¿Por qué ahora se divide? Antes era auxilios médicos y era implícito que era empaquetamiento, pero una de las cosas es que el empaquetamiento es prácticamente una materia completa de lesionados, ¿correcto? Claro, porque una de las cosas es que el control de temperatura a nivel corporal es fundamental y la inmovilización y la movilización ante posibles lesiones osteoarticulares es fundamental también. O sea, para inmovilizar hay que movilizar primero, entonces hay que saber hacerlo. No basta con querer, sino hay que saber también. Y diste tú algo importante que me parece interesantísimo, el tema de la organización. Cualquier actividad que yo aplaudo a la ciudadanía y se invita a todos los que nos ven que mejoren su calidad de vida realizando actividades al aire libre, pero háganlo de manera organizada. Y ese método de los clubes de senderismo, los grupos que se organizan, es la mejor forma porque una actividad organizada te da una estructura, te da una forma y eso ayuda a reducir los niveles de riesgo. Reducir el riesgo nunca va a ser cero, no lo podemos eliminar. Siempre estamos expuestos a sufrir una lesión, estamos expuestos a que algún elemento externo nos afecte, pero yo puedo minimizar la probabilidad de que eso me genere un daño. Y la organización es una buena estrategia para hacerlo. Bueno, y hablando de riesgo, como ya Adimelio nos está diciendo que tiene una diligencia por allí pendiente, Adimelio, convérsanos con el tema de los riesgos en la montaña. Y bueno, con eso ya te despegamos de la conexión con nuestro capítulo de la fuerza del saber. Adelante, Adimelio. Esta pregunta sí es puntual y es una excelente pregunta. Fíjate que podemos clasificar básicamente las actividades de montaña como actividades de alto riesgo, ¿ok? Porque son lugares de difícil acceso. Además de eso, son rutas de terreno irregular, entre otras cosas. Lo que yo considero en la gestión de riesgo es hacer varios puntos, que son muchos, que se desarrollan o pueden, digamos, tener otros ítems a desarrollar, pero vamos a hacer, para efectos de video, algo muy puntuales. Lo primero que tenemos que hacer es la planificación de la actividad. Eso es lo primero que hay que hacer. No solamente el día tal vamos a hacer un evento o una actividad hacia el lugar tal. No, la planificación completa, la específica, la técnica, ¿ok? Es lo que debemos y lo que se debe realizar de forma, digamos, profesional. Lo segundo que debemos hacer es las notificaciones a los entes de respuesta ante emergencia y desastre o los entes de responsabilidad en el tema del área de ambiente. Específicamente lo que sería INPARQUE, Protección Civil y Bomberos en este orden, ¿ok? Lo siguiente a seguir es hacer una ruta de reconocimiento a la persona, hacia el lugar donde las personas van a asistir. Esto previo al evento o a la actividad a desarrollar. Posteriormente a esto debemos hacer el llenado de la ficha médica de cada uno de los participantes que van a realizar este tipo de actividad y dependiendo la cantidad de personas, tener de 2 a 3 personas entrenados para la atención de emergencia y estabilización de víctimas en montaña. Bueno, gracias, Adimelio. Gracias y feliz actividades que tienen múltiples ocupaciones ahí. Bueno, concretando, Osman, ya para cerrar este interesantísimo programa. Bueno, Adimelio nos quitó parte de la lista, ¿no? Pero aparte de lo que tú dijiste, auxilio médico, cartografía, radiocomunicaciones, el tema de la cartografía incluye, por ejemplo, el código PLUS dentro de la planificación de ruta. Las personas que andan por allí flotantes, que se agremien en cualquier club de senderismo. El tema me parece muy, muy, muy interesante. Yo puedo ingresar a cualquier montaña así libremente. Yo me voy al Henri Pittier. No, Venezuela tiene una gran cantidad de espacios protegidos por ley. Existen las áreas naturales protegidas, los parques nacionales principalmente, y por ley el Instituto Nacional de Parques es el responsable del resguardo de estos espacios naturales. Cualquier actividad regulada debe pasar por las manos del Instituto Nacional de Parques para que autorice el acceso y solamente se permiten las rutas que están establecidas por ellos porque existen áreas que son completamente protegidas a las que no se debe ingresar, importante para los amigos senderistas y montañistas, porque son áreas que representan una diversidad biológica importante que no debe tener impacto de la actividad humana. Son áreas que Venezuela es uno de los países, de los 7 países megadiversos del mundo. Tenemos una gran diversidad de flora y fauna y nuestros parques nacionales son conocidos mundialmente. De hecho, tenemos muchísimas personas que vienen de otros países a conocer, a visitar y a tener acceso a estos espacios porque son únicos en el mundo.
su protección es una necesidad. Bueno, tuvimos con WSO en Falcón y tienen la tarántula azul de Paraguaná, única en el mundo. Es propia, autóctona de allí, pues, que es parte de lo que me estás diciendo. Exactamente. Entonces tenemos que incluir el tema ambiental en el senderismo. Claro, también, no solamente por el tema de la protección y la defensa de la naturaleza y de la fauna, sino también por un tema de autoprotección. Yo te diría que uno de los temas a incluir en la preparación sería el conocimiento de la fauna silvestre, porque también al ingresar a un espacio nos exponemos a esta fauna silvestre que puede causarnos algún tipo de lesión. Y si yo quiero ayudar, porque yo veo que por aquí faltan como matas y me traigo una mata que yo me quiero traer de mi casa y la siembro aquí en tal sitio. ¿Qué tan dañino puede ser eso para un ecosistema? ¿O es conveniente que lo haga o lo puedo hacer? Es importante este mensaje. Mira, no se trata solamente de querer ayudar, sino de saber hacerlo. Por eso comparto siempre tu mensaje de consultar con profesionales. La reforestación es una actividad que es necesaria porque año tras año se pierden grandes extensiones de terreno de bosques en nuestro país y debemos replantar, volver a sembrar. Pero hay que saber hacerlo porque existe fauna endémica y existe fauna que puede afectar a otras especies. Entonces no se trata de sembrar por sembrar, sino saber qué se va a sembrar y qué es especies endémicas. Cuáles son las especies que pueden hacer vida dentro de un espacio natural y que son necesarias allí. Perfecto. Con el tema hay un tema que muchas personas dicen, bueno, yo vi un animal y me lo quise traer porque lo vi pichón. Parte también del ciclo natural, la naturaleza es tan delicada y muchas veces yo veo un animal y no lo quiero reportar porque yo prefiero cuidarlo, entonces por ahí vi una guacamaya y le llevo un chocolate. Hay alimentos que asesinan a los animales. De hecho, tenemos un programa con respecto a eso, pero no es ahorita. Pero hay alimentos, o sea, yo no puedo llevar a un espacio donde yo suelo ir y yo veo, ahí hay varios lobos, varios zorros, perdón. Por ahí hicieron una fiesta por eso. Varios zorros. Pero yo le voy a llevar el zorro, le voy a comprar en la pollera y le compro ensalada. Eso puede ser mortal en muchos casos. Por eso es que siempre hay que estar al día con la información. Entonces, bueno, resumimos. Auxilios médicos, temas de ambiente, temas de fauna silvestre. Importante, no fauna doméstica, fauna silvestre, que es un riesgo. Conocer cuáles son esos riesgos. ¿Qué debe llevar una persona? Nos han preguntado mucho en empresas también. Mira, ¿qué debo poner yo en mi maletín de primeros auxilios? La respuesta es facilito. Lo que usted sepa utilizar. Eso es todo, ¿verdad? Porque yo no me voy a llevar, mira, un estetoscopio y no lo sé utilizar. Pero es por si acaso alguien lo necesita. Bueno, entonces tendrás que llevarte una ambulancia. Pero por eso es que es importante saber para que la respuesta sea oportuna, certera y que realmente salve vidas. ¿Tus comentarios, Hotman? Fíjate, armar un bolso básico es fundamental. Algo sencillo, porque cualquier actividad de montaña te puede agarrar desprevenido. Pero yo te diría que en un bolso pequeño, para una actividad corta, puedes llevar una linterna, un envase con agua, algún maletín de primeros auxilios pequeño y, importante, una navaja que te pueda servir de manera sencilla. Eso lo puedes llevar en un bolso personal, en un koala, cuando vas a hacer una actividad corta. Ahora, si ya vas a una actividad de montañismo que representa una travesía un poco más larga, incluso te puedes exponer a pernoctar, ya hay que ir preparado con una mayor cantidad de equipo que sea diseñado específicamente para la actividad y el área al que vas a visitar. Una persona que no sepa y una persona que sepa pero que no avise, ambos tienen la mitad del fracaso asegurado. Y es tan fácil arreglarlo como simplemente consultar con profesionales. Gracias. Gracias. Este programa es presentado por Worldwide Security Option, caminando hacia el futuro de la seguridad. Somos Megadata, conexión dedicada a ti. MHR Consultores, formación y capacitación en seguridad integral. Extintores Balca, tu seguridad es nuestra prioridad.